Bueno, muchísimas gracias. En el inicio de este segundo bloque del simposio Solo quien da la herida trae su alivio, las pasiones como enfermedad y potencia en el y del lenguaje poético, vamos a darle la bienvenida a Alejandra Herrera. Ella es de la Universidad Nacional de Salta y nos va a compartir su trabajo y reflexión titulado La dama y galán Aquiles o el monstruo de los jardines, travestismo, pasión y locura de amor, en una obra mitológica de Calderón de la Barca. Alejandra, todo tuyo el espacio. Bueno, muchas gracias. Voy a empezar con la lectura directamente del trabajo. Según Ignacio Arellano, a partir de 1651, Calderón se dedica a escribir fiestas de palacio y autos sacramentales. En su calidad de dramaturgo de corte, da origen a numerosas piezas de inspiración mitológica o caballeresca destinadas a un público palaciego. Cito: este complejo mundo de fábulas mitológicas despliega con fastuosidad su espléndida condición poética, aliada a las partituras musicales y a las asombrosas invenciones de ingenieros escenógrafos. En contraposición a las diferentes lecturas que toman a la comedia mitológica como un mero divertimento frívolo o como una alegoría moralizante, se toma la postura de Luciana Gentili, quien considera la comedia mitológica calderoniana como de naturaleza plurisignificativa. Así, El monstruo de los jardines no es una comedia de diversión cortesana superficial, y Aquiles, vestido de mujer, no es solo un motivo poético atractivo, sino que sirve de imagen para tratar cuestiones más profundas de la existencia humana, como la vida y la muerte, el amor y la guerra, la ternura y la violencia, el destino y el libre albedrío, lo femenino y lo masculino, la razón y la sinrazón. En El monstruo de los jardines, representada por primera vez en Sevilla en 1667, y que pone en escena a un Aquiles intentando vencer su destino funesto en traje femenino, el conflicto se establece por un destino de heroísmo y muerte, por una huida de ese destino y por una elección que le permite concretar su amor, pero que lo regresa al punto de partida, enfrentarse a los troyanos en el campo de batalla como estaba predestinado. La intriga se desarrolla en 3 jornadas. En la primera, en el mar, junto a una isla como desierta, una tormenta hunde el navío donde viaja Lidoro, príncipe de Epiro, que va a casarse con la hija del rey de Gnido, Deidamia. Lidoro y Livio se salvan y escuchan un lamento en un monte. Inmediatamente después se oye música, lo que los hace suponer que esta isla no está desierta. Se esconden y observan la llegada del rey con su hija Deidamia, Ulises, unas damas, la música y el acompañamiento. Danteo, embajador de Lidoro, llega después y se encuentra con su señor. Se reconocen y Lidoro cuenta cómo llegó hasta allí. Le pregunta a Danteo en dónde están y quiénes son todas aquellas personas. Danteo refiere la ofensa de Menelao. Su mujer ha sido raptada por París y llevada a Troya. Toda Grecia está prevenida para la guerra. Antes de ir, cuenta que Ulises debe consultar al oráculo de Marte. Su templo está en esta isla. En la procesión que acaba de pasar, Danteo identifica a Deidamia. Lidoro prefiere ocultar su identidad hasta que recupere su aspecto digno de príncipe y amante, puesto que ahora aparecía como un simple náufrago. Un terremoto sacude la isla y Ulises cuenta cómo Marte se manifiesta y les dice que para ganar la guerra deben encontrar a Aquiles. Todos entonces salen en busca del héroe. En la segunda jornada, Aquiles discute con su madre y prefiere quitarse la vida que seguir en el cautiverio que le impuso. Viendo su determinación, Tetis decide contarle toda la verdad de su origen y de su arte. Aquiles es hijo de una violación. Peleo abusó de Tetis. Ella lo mató y en venganza destruyó todo lo que habitaba en aquella isla. Por medio de la adivinación, por la lectura de los astros, se enteró que su hijo estaba condenado a una muerte temprana en una gran batalla. Tetis entonces le da solución a Aquiles para que pueda estar cerca de Deidamia y lejos del peligro de la guerra. Lo vestirá con ayuda de sus ninfas, de dama, y llegará a la corte como Astrea, prima de Deidamia, que en la tormenta murió en el barco que la lleva. Aquiles acepta y se dispone a disfrazarse.
Ulises escucha a las ninfas que cantan mientras se llevan a Aquiles en un barco para adornarlo. Ya en el palacio de Gnido, Lidoro sigue ocultando su identidad. Espera el momento oportuno para declarársele a Deidamia. Se encuentra con ella en el jardín del palacio. Danteo hace pasar a Lidoro como un criado que trae noticias sobre la nave que se hundió en la tormenta. Deidamia está triste al creer que es el navío donde venía su prima Astrea. Un criado anuncia entonces la llegada de Astrea, que es en realidad Aquiles disfrazado. Deidamia recibe a Aquiles como Astrea. Tetis le aconseja permanecer siempre disfrazado. En sus manos deja su destino. Ulises, sin embargo, tiene un plan para encontrar a Aquiles, pues sospecha que se encuentra entre aquellas damas. Con música lo descubrirá. Deidamia confiesa a Astrea que su padre ha concertado su boda con Lidoro y que está por llegar. Aquiles está a punto de confesar quién es en realidad, por celos, cuando se aparece Lidoro, ya vestido de príncipe. La confusión entre los tres personajes imposibilita entonces el diálogo entre ellos. En la tercera jornada, Deidamia y Aquiles finalmente se encuentran. Él va vestido de hombre. Aquiles le cuenta a Deidamia su destino, el por qué se vio obligado a vestir galas de mujer. Deidamia va a casarse al día siguiente con Lidoro, por disposición del rey, lo que llena de celos a Aquiles. Lidoro descubre dos bultos en el jardín. Deidamia huye, Aquiles y Lidoro riñen. Ulises entra y advierte el duelo de los dos. Aquiles huye para que su identidad no sea descubierta. Bueno, aquí continúan otros hechos donde finalmente Ulises decide por un ardid descubrir finalmente a Aquiles. Entonces envía a uno de sus criados, vestido de mercader extranjero, para que vaya a divertir a las damas con joyas, telas y diferentes objetos. Entre estos objetos había un casco, una armadura y una espada, que obviamente la dama Aquiles elige. Entonces Ulises se da cuenta de que es Aquiles y no Astrea. Finalmente, después de una lucha interna consigo mismo, Aquiles acepta su destino y ante el asombro de todos se prepara para ir a la guerra. Un último golpe teatral, Tetis aparece cual Deus ex machina y confirma la identidad del héroe. Pasión y locura de amor. Como puede observarse, existen elementos en la obra que hacen pensar en una sentencia caprichosa del destino que condena a Aquiles y en la decisión de una madre omnipotente que busca burlar dicho destino. Pero el lado de los griegos se opone a esta versión de Calderón, para quien el libre albedrío dificulta aún más la visión trágica de la vida y le permite a Aquiles vencerse a sí mismo y ser redimido por su valor en batalla. Advertido por un presagio intimidatorio, Tetis, madre de Aquiles, figura inusual en el teatro áureo, sabe que su hijo no puede revelarse ante el mundo. De enterarse de su existencia, el mundo haría de Aquiles un héroe recordado por la historia con un final trágico. Tetis decide esconder a su hijo y apartarlo de la vista de cualquier otro ser humano. Cito: con que al ver por una parte que a mi decoro es decencia tenerte oculto y por otra que a tu vida es conveniencia, quise añadiendo razón a razón y fuerza a fuerza, que no salieses al mundo hasta que mi diligencia, haciendo que el fatal crisis de la amenaza trascienda, quebrase el lado de los ojos. Fin de cita. Un temblor abre la montaña en la que Aquiles se haya escondido y, atraído por la música ofrecida a Deidamia, hija del rey de la isla, sale de su escondite. El joven ve a Deidamia y, tras enamorarse de la princesa, acepta el consejo de su madre Tetis de hacerse pasar por la sobrina del rey, y con el nombre de Astrea accede al palacio vestido con ropa de mujer. Y siendo así tu hado y su oráculo convengan, a tiempo que tú vencido te ves de pasión tan ciega, que el retirarte a que vivas es retirarte a que mueras. Mucho que yo al delirio de una imaginada idea procure, hacer tiempo que hado, amor y oráculo venzas, que el mundo en tu historia vea la más extraña que el tiempo repite en plumas y lengua, pues como tú, Aquiles, tomes el traje y nombre de Astrea. Fin de cita. El travestismo de Aquiles supone una inversión necesaria para salvaguardar su vida. Es interesante notar que un hombre heroico y temido debe ampararse en los vestidos femeninos para sortear los peligros. Cito:
Te ampares tú en tu peligro, de ti imaginando señas, de que allí pueda buscarte ni el amor que te atormenta, ni el hado que te amenaza, ni el oráculo que te arriesga. La transformación sucede en escena. Tetis y sus ninfas convierten a Aquiles en Astrea o el monstruo de los jardines. Que el que fue asombro de horror pase a serlo de belleza, cuando mujeriles pompas tanto su forma desmientan, que sea monstruo en los jardines el que fue monstruo en las selvas. Fin de cita. En el mito clásico, Aquiles fuerza a Deidamia y de allí tiene un hijo, Neptolomeo. Esto no se menciona en la obra calderoniana, ya que el propio Aquiles aparece aquí como fruto de una violación. Cito: «Basta pues, a infelice, que embrión de una violencia fuiste, porque no te quejes de mí, sino de tu estrella, pues eres tan desdichado que cuando todos se precian que nacieron de un amor, naciste tú de una fuerza». Fin de cita. El hijo de Peleo y Tetis quizá habría transcurrido su vida en el anonimato de no ser descubierto por Ulises, gracias al ardid de la joven y la que marcaba los comportamientos y las formas de inversiones, solo podía ser aceptada dentro del juego lúdico del carnaval o del teatro. Del mismo modo, las convenciones teatrales permitían parodiar y criticar de manera oblicua todas aquellas prerrogativas de género. Es por ello que interesa abordar el travestismo masculino como una imagen bipolar que condensa en sí los valores positivos y negativos de lo femenino y lo masculino. Otra cuestión importante que debe tenerse en cuenta es el tratamiento de este recurso en los diferentes géneros teatrales. Precisamente con el propósito de suscitar la risa festiva, el teatro breve se asentó con gran comodidad en esa sexualidad no ordenada, conforme a las descripciones sociales y siempre con una función lúdica. En el caso de la comedia seria y aún más la mitológica, la presencia del hombre travestido de mujer puede obedecer, como ya se dijo, a otros intereses más profundos, como la fascinación por lo prohibido, la transgresión social y la ruptura de los roles, a los que también se puede agregar el deseo erótico hacia personas del mismo sexo, disimulado en esta estrategia tan ampliamente difundida en el teatro del siglo XVII. Aquí no se trata de señalar la atracción erótica de la transformación del personaje masculino, como sí ocurría con la figura femenina en muchas comedias de enredo, sino de comprender el intercambio de roles a la luz de lo inquietante que resultaba transgredir el orden natural y divino. Así como el disfraz varonil en el cuerpo de la mujer permitía la emergencia del valor y del honor, el disfraz femenino ponía de manifiesto en el disfrazado la debilidad y el sometimiento de la mujer. En este sentido, Rebollarro supone que la diferencia entre un travestismo femenino y uno masculino se encuentra en el tratamiento del disfraz y su valoración social fuera de la escena. De modo que el intercambio de roles supondría simplemente el paso de una categoría superior a una inferior. Sin duda, esta perspectiva maniquea deja de lado las particularidades del travestismo como representación de los géneros en un cuerpo único, que asume la posibilidad de ser lo uno y su contrario. Esta tensión visual se traduce también en una contienda ideológica, donde el ser el otro es a la vez ser uno mismo. En el caso particular de la dama galán Aquiles, esta jerarquización no sucede, pues el joven héroe se llama a sí mismo el monstruo de los jardines, un ser superior que encarna las dos especies. Cito: «Monstruo pues de dos especies, tú de dama día y de noche tu galán. No te merece mi amor de galán, mi dama, ni favores ni desdenes, pues ni dama me despides, ni galán me favoreces». Fin de cita. De esta manera, el sujeto travestido e invertido en la escena cuestiona ese mundo aparencial de la realidad y se instala en un espacio de indeterminación e incomodidad que abre posibilidades de subversión de los valores dados. Con respecto a este tema, Ignacio Díez Fernández afirma que si los roles de las mujeres vestidas de hombres se cargan de una reivindicación, en el caso de los hombres vestidos de mujeres parece no haber una equivalencia, pues más que ganar posiciones de poder, más que conquistar un rol que les está negado, se produciría el acceso a una nueva sensibilidad. Esta sensibilidad entonces se representa en Aquiles, por un lado, en una profunda melancolía por la soledad en la que estaba sumido desde siempre, y por otro, en la locura de amor que se desata al descubrir por primera vez a una mujer. Todas estas pasiones llevan a Aquiles a aceptar el disfraz y el plan de su madre.
Cito: tan sin mí me quedé, sin ti, que para que no muriese a manos de mi tristeza, ya disfrazado en tu casa, quiso mi estrella atreverse de declararse contigo y hablándote en mí. Por su parte, Deidamia manifiesta una natural condición de aborrecimiento por los hombres. Cito: ¿ignoráis que el rey mi padre, tirano de mis deseos, casarme trata en Epiro, sabiendo de mí que tengo por natural condición tan grande aborrecimiento a los hombres, que no ha habido quien me merezca un desprecio? Que luego se contradice con la atracción que siente por Astrea Aquiles. Cito: en toda mi vida vi más peregrina hermosura. Alzad a Astrea del suelo y creed que tengo aventura. Que hacer vengáis no mi dama, sino mi amiga, que hay muchas razones para estimar. Mis abrazos los aseguran. Fin de cita. Sin embargo, solo acepta el cortejo cuando Aquiles acude de noche vestido de galán, pues hay algo perturbador que se traduce en la oscuridad que trae todo horror, todo miedo y todo espanto, que es el encuentro con el amante. Cito: ¿gustaste de que, Aquiles dice, ¿gustaste de que de noche en este traje viniese a este jardín? Deidamia: sí, porque en el de mujer parece que está violento el cariño. Fin de cita. Ambos personajes se construyen de manera antitética y complementaria. Aquiles es de semblante feroz y despierta susto y horror, y Deidamia es bella. Aquiles es el guerrero más buscado, es el hombre más valiente y bravo elegido por Marte para ganar la guerra a los troyanos. Y sin embargo, la más poderosa es la mujer, que ha entrado por los ojos y ha arrebatado el corazón a este hombre tan temido. Cito: Aquiles: ¿qué poder en ti más fuerte puso el cielo? Pues a ti el verte me basta a mí, y a ti no me basta el verte. Tu hermosura me divierte, la tuya me da pasión, y en igual admiración, con desiguales enojos, tú te quedas en los ojos, tú te entras al corazón. Fin de cita. A tal punto la pasión es incontrolable que Aquiles prefiere la muerte a seguir sin su dama. Arrojarme despechado desde esa más alta peña al mar, a donde mi vida desesperada y resuelta, de un sepulcro a otro sepulcro, pase de una vez y da fin a tantas ansias. Fin de cita. Aún más, prefiere perder toda la fama y el honor antes que a Deidamia. La guerra que me apellida, la grande fama que pierdo, la patria que desamparo, y después de todo esto, el riesgo a que no me excuso, pues ya desde ahora le tengo, aquí más que allá, con que estar respondidos veo, Deidamia, yo, amor y honor, guerra, fama, patria y riesgo. Fin de cita. El fin de la transformación llega con el temor de saber que su amor se casará con el príncipe Didoro de Epiro. Aquiles recupera la razón y vuelve entonces a la masculinidad. Adiós teatro funesto, donde mi primer amor representó sus afectos. Adiós bastardos adornos de mi cautela instrumentos. Adiós flores, adiós fuentes, adiós Deidamia. Fin de cita. Finalmente, como en toda comedia, el orden turbado vuelve a restablecerse. Deidamia y Aquiles se comprometen en el matrimonio, y Aquiles, luego de vencerse a sí mismo, a su locura y a sus celos, asume su destino heroico en la guerra. Así, por medio de las transgresiones al orden varón-mujer, se destierran de manera simbólica las equívocas polarizaciones y las fronteras artificiales de tales nociones. El teatro dejerarquiza y desestabiliza la rigidez de esas divisiones arbitrarias. Las transformaciones a través del traje dan lugar a la ambigüedad de la identidad de género del sujeto. Es por esta razón que la retórica de la indumentaria invertida cuestiona directamente las directrices del discurso hegemónico y patriarcal. Dicha transgresión provoca a la vez un efecto de distanciamiento en el espectador, quien asiste al intercambio y a la teatralización de los géneros. La mujer y el hombre travestidos en el teatro no solo flexibilizan nociones teóricamente inamovibles, concernientes a los roles preasignados y a las conductas morales de su género, sino que también permiten pensar al individuo como un actor en el teatro de la vida. Sin duda, El monstruo de los jardines cuestiona los temas principales del teatro barroco: la ilusión frente a la realidad, la razón frente a la pasión y la dificultad de comprender un mundo confuso e inestable en el que de alguna manera las mujeres, casi sin saberlo, son aún más poderosas que el más valiente héroe. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra, a vos por compartirnos esta
esta deriva, ¿no? Bueno, que ahora nos acerca a este otro género, al género del drama, al género del teatro, a una especie en particular, este, que tiene que ver entonces con esa cruza, ¿no? Con ese cruce entre el humor, ¿no? Aunque vos nos señalabas de entrada que no se reduce a eso, pero que inevitablemente está ahí, está transido, ¿no? De ese factor humorístico, y cómo eso se vuelve canal para presentar, ¿no? En su contexto claramente, que es el del barroco, presentar estas tensiones que a partir de la pasión, de la locura, maduran en este dispositivo del travestismo, ¿no? Es decir, pensar el travestismo como un dispositivo que no se termina en un recurso teatral, sino que se potencia, ¿no? Se evidencia, como que Exactamente, queda denunciado, digamos, ¿no? Eh, exactamente. la verdad que a mí me parece bien interesante el recorrido que nos proponís. Pensaba en principio si hay, vos nos hablabas de que era común a la inversa, digamos, de que había mujeres actuando roles de varones y que ahí no se daba la misma atención, en tu lectura vos decías, ¿no? Que no opera de la Sí. misma manera en la receptividad, ¿no? O en la significancia. Y entonces me quedaba pensando si es que hay otros registros de otros travestismos de varones que hayas recuperado. La verdad que este es el primero que encuentro en comedias serias. He trabajado algunos otros en entremeses, como ya lo mencioné. Más que nada se usa digamos, piezas breves con este motivo risible. Entonces, cuando me encontré con esta comedia me pareció sumamente interesante, porque la verdad que dentro de todas mis lecturas me costó bastante llegar a encontrar una pieza así donde haya un tratamiento serio, digamos, con un travestismo masculino, y más que nada también retomando este mito de Aquiles, lo cual le da una intensidad más al personaje, ¿no? Porque tenemos este héroe que todos saben que fue siempre un héroe de guerra, que es el hombre más valiente, como el símbolo de la masculinidad más exacerbada, y entonces me pareció muy interesante retomar el travestismo desde esta obra. Muy, muy lindo. Abro el espacio, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, un aporte, consulta, este sería un buen momento. Si no, de todas maneras, igual vamos a volver al final para pensar, porque hay una cosa muy interesante que creo que se puede pensar en vinculación con lo que nos proponía Cecilia esta mañana. Vos nos decías, Alejandra, que el travestismo del varón, más que actuar como un dispositivo de reivindicación, proponía o manifestaba una nueva sensibilidad, permitía el acceso a una nueva sensibilidad. Esta mañana, como si fuese la tarde, perdón, en Gracias. los bloques, eh, Cecilia nos proponía pensar también un lugar de enunciación como eh, eso que hacía tambalear, ¿no? Y que ella llamaba pulsión, recuperando la noción lacaniana, como precisamente una presentación. Es decir, en el sentido de que hay un cuerpo que se está haciendo presente. Y con ello, ¿no? También de algún modo está diciendo esto de una sensibilidad. Aparece, se materializa, ¿no? Queda hecha cuerpo, una nueva sensibilidad. Esto mismo que vos decís para el travestismo del varón, ¿no? Entonces, creo que ahí puede haber un Bien. lindo diálogo entre Cecilia
y Alejandra, porque están pensando dos géneros distintos, dos épocas distintas, y sin embargo parece haber una correspondencia en la emergencia, ¿no? O en la búsqueda del arte, sea cual fuere su forma, en su aparición, ¿no? En su mostrarse, ¿no? Dejo flotando por ahí esta pregunta, porque quizás la podríamos recuperar al final en esto que nos venimos preguntando, o si querés hacer algún comentario, Cecilia o Alejandra, si quieren hacerlo ahora. Bueno, precisamente esa materialidad, digamos, esa corporalidad, porque nosotros, bueno, leemos el teatro del siglo XVII, pero hay que recordar que estaba pensado para ser puesta en escena. Entonces, sí, realmente había un cuerpo presente que asume esa sensibilidad, ¿no? Esa manifestación del cuerpo en su travestismo. Ujú. No sé si Cecilia quiere agregar más. Sí, con respecto al tema de la sensibilidad, ciertamente la noción de pulsión que yo tomé tiene que ver con esto, con que está presente ya en el mismo cuerpo. Lacan la diferencia de instinto, en el sentido de que el instinto nace de una necesidad y el cuerpo toma una forma psíquica y el cuerpo entonces materializa. Yo tengo hambre, como. Entonces, en cambio, la pulsión es un eco, o sea, ya existe en un cuerpo sensible, entonces se proyecta, y en ese sentido yo había tomado pulsión como una proyección de este decir natural, lo había completado así, como una necesidad del decir natural. Sí, definitivamente, ¿no? Hay ahí algo para conectar, porque están, creo yo, entrando a un problema, están entrando mientras habilitan recorridos distintos, ¿no? Pero están como dialogando estos dos lugares que parecen dar cuenta de un lugar que rápidamente quizás podríamos decir un lugar de enunciación, pero que es más que eso, ¿no? Es más que un lugar de enunciación, es más que un dispositivo de la lengua. Es otra cosa, ¿no? Es como una sustancia anterior. Me hace acordar mucho, y lo pienso tanto en el trabajo de Alejandra como en el tuyo, pienso en la noción de significante, ¿no? Cuando el significante no se agota en sí mismo, sino que es más bien la noción de una herida, ¿no? Como lo piensa Lacan, ¿no? En esta idea de que lo que recordamos o de la resonancia es siempre la resonancia de lo herido, ¿no? Bueno, entonces queda flotando. No sé, Sil, si vos querés hacer algún comentario, alguna cosa, algún aporte. Sí, me parece re interesante lo de lo que está planteando Alejandra acerca del travestimiento, ¿no? Y me pareció también interesante esta doble modalidad y cómo está pensando en esta distancia, en esta diferencia que se establece en el travestismo femenino y masculino, ¿no? Y el valor que se le da, ¿no? Porque ella en su exposición también marcó esta idea del disfraz. Entonces, que me parece como muy potente para seguir pensando, incluso en otras propuestas textuales, ¿no? Sí, como que no se agota en el género drama, ¿no? Sino como que se vuelve un elemento expansivo. Sí, definitivamente. Bueno. Leandro está levantando la mano, Álvaro. Sí, Leandro, por favor. Bueno, me pareció muy interesante la exposición, bueno, particularmente fanático del teatro, y lo único que quería como señalar, vinimos de la mañana, de temprano, hablando de la poesía, y pensaba en el teatro, qué pasa con el teatro y la poesía, cuál es la relación que hay entre teatro y poesía, y qué pasa con esto de la herida, ¿no? Y me parece muy, muy bueno poder traer el teatro, porque justamente el teatro y la poesía tienen algo en común fundamental, que es el contacto con lo inefable. Y con eso que se ha dado a llamar la infancia, ¿no? Y esto nos redimensiona lo poético, ¿no? En otro género, y me parece que
tenemos que romper también con esas nociones, ¿no? Que van ubicando los textos en géneros cerrados y nos impiden leer de forma transversal cómo se da lo poético en distintas prácticas discursivas, culturales y artísticas. Y bueno, y acá Alejandra nos trajo esta exposición que viene a hacer esto justamente, ¿no? El teatro tiene una característica que es que no se puede compartir al 100%, ser fiel al teatro como objeto estético desde el texto, desde la palabra verbal, ¿no? Es un desafío que tenemos cuando nos enfrentamos al teatro, y si hay algo que sabemos todos como espectadores es que mucho de la experiencia teatral está en ese encontrarse en el espacio de la sala y enfrentarse ante estas, bueno, Ale trajo esta problemática, ¿no? de género, y me quedo pensando en todo lo que se puede decir en estas producciones estéticas, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por la exposición, me pareció que abrió líneas interesantes para seguir pensando. Sí, sí, definitivamente, definitivamente. Creo que cada aporte abre, ¿no? Como un espacio de discusión. Bueno, llegado Marcela este... también levantando la mano. Yo quería decir algo. Sí, por favor. Una sola cosita, porque se me desconectó un rato la señal, así que no escuché la terminación del trabajo de Alejandra, pero quería preguntarle si ella llegó a explicar por qué Monstruo de los Jardines. ¿Qué tiene que ver con el travestimiento? ¿Qué tiene que ver con los jardines en Calderón? Tema que, bueno, después ya Graciela va a hablar esta tarde de eso, pero ¿qué tiene que ver esto del Monstruo de los Jardines con justamente el conflicto dramático? Si lo ha dicho Ale, bueno, pido disculpas porque no la escuché. Sí, Marcela, ahí expliqué cómo el propio Aquiles se denomina el monstruo de los jardines porque asume las dos especies, es dama y galán, accede al jardín de Deidamia para seducirla con ella. Entonces, esa es yo analicé el título desde la propia obra, digamos, desde lo que el propio Aquiles toma como se autodefine, ¿no? Claro, es que pareciera que hubiese algún concepto antitético allí, ¿no? La idea de un monstruo en un jardín, ¿no? Con la connotación que tiene ese jardín, ¿no? De algo civilizado, de algo domesticado. Claro, porque dice el monstruo que antes lo fue en la selva, por esta cuestión de que aquí les parece un ser incivilizado que vivió siempre metido en una cueva, que andaba salía solamente de noche, y Tetis no le permitía ver a ningún otro humano. Entonces cuando hace su transformación femenina y va al palacio, él mismo se llama así, ¿no? El monstruo de los jardines, el que antes fue el monstruo de la selva. Claro, y está muy bien porque Calderón hace el mismo procedimiento con Semíramis, ¿cierto? En La hija del aire, también ella ha sido fruto de una violación, también hay una pesada profecía sobre ella, y también es escondida por digamos, como una especie de ayo mentor en medio de la selva, sin ver a nadie. O sea que es bastante... Y ella es considerada bello monstruo, ¿no? Ella justamente es una hermosa mujer que va a tener... O sea que es muy interesante ver esas recurrencias, oposiciones, complementariedades en las estrategias de Calderón. Y se ve que el tema de la sexualidad y el tema de los roles masculino y femenino le inquietaban mucho a Calderón. Sobre todo esa idea de las violaciones y los amores forzados y los matrimonios arreglados. Sí, parece que sí. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra, y nuevamente felicitaciones, y lamenté perderme una parte de la exposición y del debate. Bueno, seguimos aquí. Gracias.
Gracias. No, gracias a vos Marcela, por sumarse. También la vi a Graciela Balestrino, le mando un beso enorme, que andaba por ahí, así que lindo volver a verlas. Bueno, ha llegado ha llegado mi turno de compartirles una propuesta. Mi trabajo sufrió una leve modificación, digamos, en el título, ¿sí? Una precisión, así que se denomina El velo de Eurídice, el sentir y el artificio. Para entrar en materia, cantar la poesía lírica. Dice, dice Rubén Darío: yo persigo una forma que no encuentra mi estilo, botón de pensamiento que busca ser la rosa. Se anuncia con un beso que en mis labios se posa el abrazo imposible de la Venus de Milo. Aquí el poeta nos habla de una imposibilidad, es cierto, pero también nos habla de una certeza. Aquel beso que se posa en los labios anuncia su búsqueda, instala en él y en nosotros, más que una ausencia o una falta, una presencia que el propio beso susurra. Presencia deseada, presencia buscada. Dice Guillermina Casasco que toda búsqueda, más que hablar de un hombre que busca, habla de un hombre que no encuentra. Siendo así, el poeta y su búsqueda de decir harían del poema tanto un modo del recuerdo de aquel beso como de su incompletud, una totalidad intuida y sin embargo desplazada en el abrazo imposible. En este mismo sentido, Diana Velesi sitúa y ahonda esta idea, diciendo que la poesía es esa pequeña voz que escribe los poemas, arcaísmo sutil del pensamiento, que no desea ir más allá de la ofrenda o la celebración, de diminutas revelaciones, repetidas siempre, una y otra vez, sobre la huella de la conciencia humana. La voz del poema, la voz que el poeta cree su voz. Visto así, la poesía lírica parece señalar un movimiento que al mismo tiempo que avanza no deja de señalar un retorno, algo así como una misteriosa nostalgia o melancolía que insiste en repetir en lo nuevo lo ya pronunciado desde antes. Entonces quiero compartirles aquí una lectura y con ella les propongo recordar un principio y quizás un final. Esto es un primer aliento y una seductora permanencia eternamente perdida y recuperada en la poesía lírica. Si tuviese la lengua y el canto de Orfeo, dice Eurípides. Poeta, cantor y profeta, Orfeo vive a mitad de camino entre el mundo del mito y el mundo de los seres de carne y hueso, porque en aquellos tiempos estas cosas que hoy podríamos reconocer como diferentes no eran tan distantes entre sí. La tradición nos recuerda que es hijo de la musa Calíope, la de bella voz, según nos refiere Hesíodo, una de las 9 que componen el coro olímpico que dirige Apolo, el Musageion, y que presiden la actuación de aedos y citaristas. Su padre, en cambio, es Eagro, un antiguo y famoso rey de Tracia, una tierra distante de Grecia, situada en los bordes que separan el mundo heleno de los pueblos del oriente, los pueblos bárbaros. Hasta los mismos poetas reconocieron su talento y el poder de su canto. Una voz y sonido extraordinarios, capaces de obrar sobre el mundo, capaces de conmover la naturaleza. Al ejecutar su cítara, todo cuanto era tocado por su música se agitaba, vibraba y se movía. En definitiva, quedaba encantado. Solo por citar alguno, el poeta de fines del siglo VI a.C., Simónides, recupera en estos versos ese destello del poder de su poesía. E innúmeras sobrevolaban las aves su cabeza, y los peces, erguidos del mar del lapislázuli, saltaban al son de su bello canto. Esta celebración de lo vivo da cuenta de una nueva acomodación, el surgimiento de una armonía distinta de las pasiones que impulsan lo salvaje y el instinto, conjurada o más bien acompasada a esta armonía otra, venida y sostenida en el soplo de la voz del canto. El canto de Orfeo es así una fuerza expansiva, una seducción que interpela el contacto.
Peces y pájaros, fieras de todo tipo, e incluso el viento y el granizo, la nieve y el mar, caen en su ilusión. Un hombre capaz de tales portentos y de compartir empresas heroicas legendarias no merece sino una historia de amor de igual magnitud e intensidad. Y este amor fue hallado en Eurídice, una ninfa del bosque. Los días pasaron y ese amor entre Orfeo y Eurídice creció y fue pródigo. Pero un día Aristeo, un campesino que andaba por ahí, vio a la esposa del cantor que junto a otras náyades recogía flores a la vera de un río. Tal visión encendió en su pecho una pasión desbordada, un frenesí ciego y brutal, y cediendo ante tal deseo se dio a la persecución de Eurídice para poseerla. Las náyades sorprendidas y temerosas huyeron del lugar en busca del citarista. Eurídice también quiso hacerlo, pero en su carrera por dejar atrás el peligro no pudo ver una serpiente que se encontraba en la orilla. El animal mordió su talón y el veneno se esparció rápidamente. Cuando Orfeo llegó en su ayuda no pudo hacer más que contemplar la pérdida en ese cuerpo vencido. Un último aliento, acaso una última palabra, y en medio de su turbación se fundió con él en un abrazo ya imposible. Pero también llegó el día en que nuestro poeta decidió desafiar el orden cósmico, transgredir la ley divina, y solamente con su lira encaminó sus pasos hacia la tierra que se halla más allá del sueño y la noche, para pedir por su amada. Luego de haber surcado las grandes distancias, cuando estuvo frente a los soberanos de la muerte, Hades y Persefonea, Orfeo templó su lira, dispuso su cuerpo, aclaró la voz y compuso su canto. La música se instaló en el aire y todo cuanto de su alma salía era convidado a las grandes extensiones de ese reino. Persefonea, conmovida por tanto amor doliente, decidió concederle la gracia de recuperar a su esposa. Sin embargo, pues nada es tan sencillo en estos casos, le impuso una única condición: que su esposa lo seguiría en el camino de regreso, pero que él no debía darse vuelta sino hasta llegar a la tierra de los vivos. Pero el verdadero amor odia las demoras y no las soporta, con que por prisa de admirar su don, lo perdió, dice Séneca. Una súbita locura, un temor desesperado, la sombra de una duda. ¿Qué habrá aguijoneado el ánimo de Orfeo en aquel último momento en que, viendo ya la luz del sol tan cerca, se volvió para admirar a Eurídice? Un profundo estremecimiento lo llevó a estirar los brazos para alcanzarla, pero todo era en vano. La había perdido por segunda vez. Humano error digno del perdón más sincero, si es que acaso los dioses supieran perdonar. Templar la voz, templar la cítara. Como podemos ver, lo prodigioso de Orfeo pasa tanto por su poesía como por la maestría en el manejo del instrumento, cítara, lira o forminge. Vale decir, una forma en que se sintetizan composición poética y musical. Eso que hemos referido tantas veces como canto es la expresión más próxima a una práctica y a una forma de inteligir aquel mundo. Musique es el término con el que entonces se decía esta composición, y esto se explica porque la composición poética, la poesía hecha con logos, con palabras, toma como materia prima el sonido. Dicho de otro modo, el lenguaje es recuperado en su dimensión primaria, en su materia fónica. Las palabras están compuestas sobre una primera articulación del sonido. Los griegos lo reconocían ya en el propio mito para distinguir al hombre de los otros seres de la naturaleza. Ellos decían los hombres de voz articulada. Y con esto ponían de manifiesto una distancia, una separación, la diferencia entre el sonido amorfo sin orden alguno, algo que podríamos imaginar como un continuum indiferenciado y caótico, un ruido que nos recuerda, por un lado, el caos primordial antes de que el mundo fuera mundo, y por otro lado, la distinción entre lo griego y lo bárbaro. La palabra articulada, por el contrario, pone de manifiesto una armonía, una organización, una cadencia.
Hay en ella una elevación y una caída que podemos pensar como un tono y un timbre, una secuencia que se expande o se contrae con el acento, una vibración o una distensión que hace que la voz y la respiración se eleve o se relaje, se apresure o se sostenga, es decir, enseña un ritmo. Luego, en la poesía lírica, cada palabra, en tanto que hecho sonoro, recupera y potencia su dimensión musical. Esto es, que ejecuta su partitura. Así, cuando nombramos la poesía lírica, actualizamos una integración y una continuidad en que se religan el modo de la palabra proferido por la actuación de la voz y el sonido que se articula en el ejercicio del instrumento musical. Los poemas líricos se cantaban al son de la lira, y la música usada en ellos se creaba simultáneamente con los poemas, dice Robertson Stevens. Con lo que llevamos dicho, podríamos pensar que templar el instrumento musical y templar la voz indicarían acciones semejantes, una forma de acomodación y disposición, la búsqueda de una claridad y precisión del sonido, que será a un mismo tiempo la conformación de la palabra cuyo sustento es el soplo y la realización del pulso de las cuerdas. Esto es, en última instancia, el canto como una pronunciación. Uno de los aspectos más destacados como característica del canto poético es su capacidad de producir una sutil excitación, una forma de vibración que alcanza la sustancia, toca el cuerpo de quien escucha, convocando en él un estado de pasión. Digo, la composición del canto, de la poesía, se deja ir, se entrega como una materia extensa y una acomodación del soplo y el sonido que conmueve. Música y poesía actúan sobre el ánimos, generando una disposición que, nacida en el cuerpo, obra la emergencia de un estado. Esto es, un modo de estarse en y desde la pasión que conjura. La manifestación de esta potencia se hallaba presente primariamente en los encantamientos, fórmulas mágicas en salmos, que en su pronunciación siempre idéntica a sí misma, podía amansar fieras, ahuyentar la tormenta, fecundar el campo y volverlo próspero. Así, la palabra poética, su canto, invocaría la obediencia al dictado de la memoria, como si hubiese un vacío, un olvido o una falta, algo que quien cuenta y quien escucha deberían reponer como un esfuerzo de la imaginación y de la sensibilidad. Se nos cuenta el recuerdo de una memoria imposible, un eco perdido de su primera voz, la anunciación de un canto impronunciable. En Canto de la Muerte, el velo de Eurídice. La forma del amor en la historia de nuestro poeta Orfeo ha señalado y señala aún hoy día una constante que se ubica a la par en el terreno de lo propiamente humano y de lo intrínsecamente proverbial. Un sentimiento que goza de la plenitud amorosa que encarna en la figura de Eurídice, pero sobre todo en su pérdida. De hecho, es precisamente la pérdida de la amada la que actúa como el gesto, la fuerza de la acción amorosa, y es además la que hace de nuestro cantor un héroe. Aún con todo su portento, la elocuencia de sus palabras, el encanto de su música, sus efectos mágicos y proféticos, no debemos olvidar que Orfeo es, al fin de cuentas, un hombre. Un hombre extraordinario, sí, evidentemente, pero un hombre. Como todos, se levantará sobre sus pies y no habrá día en que no deje de andar por el hilo de su destino hasta el final. El doctor Alberto Bernabé recupera en un estudio pormenorizado de este mito un relieve de mármol ático cuyo original es una extraordinaria obra del clasicismo datada hacia el 420-410 a.C. y que le pertenecería a un escultor del círculo de Fidias. Esta representación figurada enfoca ese momento preciso al que nos referimos,
Sobre ella se han ensayado varias lecturas y se han arriesgado diversas hipótesis. Por mi parte, insistiré en una de esas lecturas y me arriesgaré a dar unos pasos más allá. He aquí el mármol. La imagen nos presenta tres figuras. A la derecha, Orfeo, la imagen central es la de Eurídice, y en el costado izquierdo, Hermes, el dios mensajero y el encargado de conducir las almas hacia la tierra de los muertos. Si miramos con atención, la imagen no es estática, sino que nos devuelve un movimiento tan claro como irreversible. El cuerpo de la amada esposa ha comenzado a girarse. Uno de sus pies ha detenido su avance, ha abandonado su marcha hacia adelante, hacia donde está Orfeo, que es a la vez el espacio que marcaría el horizonte donde se halla la salida, el sol, la vida. Mientras que el otro pie empieza a girarse, siguiendo el mismo movimiento del pie de Hermes, el dios, quien además ha tomado la mano de Eurídice y ella comienza a corresponderle. En este punto, comprendiendo ya lo irremediable, posa Eurídice su mano sobre el hombro del poeta, como sosteniendo una última pena, un último consuelo. Por su parte, Orfeo se dispone en sentido contrario al de su amada. Su paso nos señala que más allá de que ahora, en este instante, se ha dado vuelta para mirar a Eurídice, su movimiento le dicta seguir andando hacia la tierra de los hombres, donde la vida ejerce su imperio. Ese es su destino y también su pena. En la imagen que nos ocupa, la transgresión del tabú ha sido capturada en el momento exacto, pero con un corrimiento en la composición que logra enfocar la atención en su punto central. Lo que ha provocado la intervención de Hermes en tanto que guardián de su propio oficio de dios infernal es el hecho de que Orfeo ha mirado el rostro de Eurídice. Como podemos ver, Orfeo, con su mano izquierda, ha corrido el velo que cubría el rostro de su amada. Y entonces, ¿qué es lo que los ojos de Orfeo encontraron allí al volverse? La prohibición en esta escena era ver lo que estaba oculto, lo velado, lo que no era dado a la mirada. En este sentido, el velo encarna el tabú, asegura la presencia y actuación de lo sagrado y mantiene a resguardo a quien está ante su presencia. Si algo quedaba de aquella Eurídice que él amaba tanto, era solo su fantasma, una ilusión hecha del recuerdo y del amor, de la esperanza y de su necesidad de creer. ¿Acaso también pudo ver allí su propio abatimiento, una turbación ligera y al final un reconocimiento? El suyo, su sí mismo revelado en su íntima impotencia y en su doloroso comprender. El velo de Eurídice, así, anuncia e insinúa una presencia anterior, genésica y terrible, hecha del horror y de lo absoluto. Porque si algo habitaba, contenido y agazapado en ese límite que el velo marca, era la única certeza que a todos nos asiste: el rostro de la Moira, el gesto pavoroso de la definitiva muerte. Ahora bien, si por un lado, y tal como dijimos, el velo oculta lo radicalmente otro, por otro lado, el velo mismo, su trama, enseña lo que ha sido encantado. Quiero decir, un artificio obrado por el arte de Orfeo. Poesía y música, su musique, son la materia con la que el poeta ha logrado conmover a los dioses del Hades y con ello alcanzar la gracia por la cual la muerte habría de retroceder un paso más allá. Dicha gracia es posible precisamente por virtud del canto del poeta, que sigue ejerciendo su fascinación. Mientras el velo cumple su oficio, esto es mostrar ocultando, el rescate de Eurídice es posible, el deseo y el amor son posibles, vencer a la Moira es posible. El velo, como la poesía, realizan este sortilegio, actúan su ilusión al mismo tiempo que inscriben la postergación de la muerte.
Orfeo rompe el encanto, calla su poesía. Tentado o seducido por hallar la verdad última, corre el velo para ver ese después. Tan presentida como impostergable, la muerte le enseña su faz hecha de extravío y de quebranto. De esta manera, el velo canto nos mantiene a resguardo de este lado. Con su presencia nos dice que detrás, en ese antes oculto pero insinuado, solo hay el vacío y la pérdida. Pero también nos habla de que aún no estamos ahí, que mientras exista su artificio, su trama, su encanto como una pronunciación, la muerte será solo el presagio, aunque también la certeza de lo que no deja de venir. Una última idea. A lo largo de este itinerario, de esta lectura, hemos ido acompañando a Orfeo en distintos momentos que a la luz del pensamiento nos ayudaron a reflexionar sobre la poesía lírica, su extensión, su potencia. Habíamos partido de la intención de que hay en la poesía la imposibilidad que actúa simultáneamente como aceptación de la búsqueda y de su desplazamiento, esto es, de su carencia, pero también de su deseo. Orfeo, en este recorrido, se va componiendo como una figura poética capaz de actuar y de decir lo poético. Tal como señala Alberto Bernabé, lo extraordinario en nuestro cantor es que su poesía no deja de actuar sobre la naturaleza, sobre el mundo, sobre lo vivo. Una vez que su voz y su música se pronuncian, los seres a quienes toca se agitan, como si atendieran a su palabra, como si al escucharla se sintieran llamados a aparecer. Hay en esto no solo una pericia, una técnica, sino un modo del entendimiento y de la sabiduría que pone en ejercicio otro lenguaje. Orfeo conoce, comprende ese lenguaje que nosotros no sabemos o no podemos alcanzar. Él habla esa lengua misteriosa y lejana cuya pronunciación se pone de manifiesto allí en el mundo y la naturaleza que se hacen uno con su canto. Asimismo, la humanidad no es indiferente a ese cantar tal como hemos visto. Los hombres también comprenden, aunque quizá de otra manera, ese llamado que su poesía conjura. Tocados por la palabra poética, tal vez los hombres asisten a un momento de iluminación, una forma del recuerdo que arrastra otra cosa. Podríamos imaginar un acarreo que no logra discernir con claridad, pero que lo conmueve. Esto es, que habilita en sí otro espacio, la emergencia de algo que estuvo ahí desde antes, una memoria anterior, genésica, que lo religa, pero que también lo interpela íntimamente con la vida y con la muerte. Con esto, la poesía nos propondría una inversión de términos, ya que parece obrar un estremecimiento, una agitación y un recogimiento en el cuerpo, en el alma, por cuanto su canto, oficiando las certezas de la muerte, no deja de celebrar la verdad de la vida. Su propia materia, materia poética, musique, crea la trama, el artificio, aquel velo de Eurídice. Por efecto de su presencia, la muerte misma se desplaza y simultáneamente se nos revela. Detrás del velo solo está el ojo de Gorgo dispensando la muerte a quien la enfrenta. Antes, solo la palabra poética, palabra humana, palabra articulada, con la que convida el destello de una conciencia apenas intuida que sobrevive en el sentir. Esta sensibilidad, entonces, apela a una reserva instalada ahí en el fondo original de lo vivo, de lo humano, un sustrato que se moldea también en su ser sujeto. La historia de Orfeo nos enseña que ni el amor, ni la poesía más hermosa, ni el deslumbramiento del canto, ni las empresas heroicas legendarias pueden contra la muerte. Digo, esa muerte definitiva y última. Pero también nos enseña que hoy, mientras el canto aún sobrevive en el aire,
y el cuerpo vibra y se estremece, mientras aún reconozco este lenguaje que se abre paso hacia el espíritu, la muerte todavía no ha triunfado sobre mí. Muchas gracias. Bueno, Soy yo. Soy yo. Soy yo. Bueno, el perrito también quería Y sí, Yo. sí, Soy se yo. manifiesta, se está manifestando. participar. Bueno, bueno, abro también el espacio. Sí, abramos espacio para las intervenciones. Tienes que sacar la caja. Cierra la puerta, Mateo. Deja hablar más palabras, ¿no? Bueno, empiezo yo, como hacía Álvaro, así rompemos el hielo y después nos vamos animando a participar del diálogo. Bueno, primero felicitarte, Álvaro, muy interesante todo el discurrir de tu lectura, y me parece también como muy atinado y me gusta para seguir pensando esta idea, ¿no?, que vincula, vos hace rato en una intervención hablabas de la poesía, y cómo ésta se vincula con los espacios de la oralidad, ¿no? Y cómo la oralidad tiene una potencia al ser, si quieren, multidimensional, porque no solo es la palabra hablada, sino toda la situación, ¿no?, en la que se produce esa comunicación, y cómo recuperaste acá en tu presentación la idea de la musicalidad, de la voz, ¿no?, de la palabra articulada y el caos, ¿no?, que nos permitían ir acompañando, ¿no?, ese pensamiento a partir de estos textos. Y entonces quería preguntarte si la palabra poética, al lograr articularse entre el ritmo, la voz, cómo conjura ese caos, ¿no? Si nosotros pensamos en la palabra poética, como lo hacíamos también en la primera parte de este simposio, como una posibilidad de escrutar ciertas complejidades de lo humano, de producir conocimiento, ¿no? ¿Cómo pensás eso a partir de este recorrido que hiciste y de esta articulación con la voz, con la música, ¿no?, que de alguna manera van desandando o van pensando, van articulando ese caos también? Yo creo que lo que hace la lírica fundamentalmente es insistir en una enunciación fallida, ¿no? Por supuesto que esto no es una idea estrictamente mía, ¿no es cierto? Está planteado por muchos teóricos, entre ellos, bueno, la propia Diana Velesi, Alicia Genovese, Susana Cabucci, quienes hablan, ¿no?, desde este lugar de lo que Sartre llamaba lo inarticulable, ¿no? Y que podemos, o al menos a mí me gusta imaginar como lo real lacaniano, ¿no? Eso que se resiste al símbolo. Y en este sentido yo creo que la poesía nos sigue poniendo frente a un horizonte de oralidad que, como vos bien señalás, está hecha para convidar el cuerpo, ¿no? Convida un cuerpo. Y bueno, Parrett hablaba, ¿no?, de la voz como intercuerpo, y me gusta mucho la noción de Paul Suntory en este sentido de voz, como que recupera una herida anterior, pero que no sabemos pronunciar. Y eso nos ayuda a pensar que todo ese esfuerzo de enunciación que la lírica funda es para una iluminación negativa. Una iluminación en tanto que no logra decirlo todo, ¿no? Esa negatividad es precisamente la que
nos permite reconciliarnos, reconocernos, ¿no? Sentir que algo se mueve en mí, aunque quizás no pueda explicarlo ni adjudicarlo a una situación estrictamente personal, ¿no? Hay algo, como decía Cecilia, creo, que en este sentido creo que ese pulso, ¿no? Ese pulso no deja de latir por desconocido, por inarticulable, ¿no? Y entonces, bueno, creo que va por ahí. Creo que el triunfo de la lírica es su falla, fallar en su empresa. Sí, de acuerdo totalmente con esas ideas, ¿no? Y pensaba cuando lo decías, hay un esfuerzo muy grande en la escritura poética, puesto en la escritura poética, en la enunciación de esas palabras, en el trabajo con esa materialidad, que está dando también cuenta de esto indecible, de esto que todavía no se puede articular completamente con la voz, ¿no? Totalmente, totalmente. Esto no significa, digamos, quizás esto es una cosa que sí me gustaría decir. No, esto no significa pensar a la poesía por fuera de los marcos de la cultura, sino precisamente entender que ese marco de la cultura es el horizonte frente al cual lo ininteligible se redimensiona. Solo podemos pensar lo inarticulable en tanto que hay un órgano de la cultura en el que estamos, en el que inscribimos, en el que conocemos, ¿no? Es decir, lo inalcanzable del lenguaje es lo inalcanzable de la cultura. Entonces, ese fondo indiscernible es tal y se redimensiona solo en tanto que esto es, en tanto que la poesía es una materia volitiva, es una materia de la voluntad, del ejercicio del sujeto político, ¿no? Del sujeto cultural, si se quiere, para darle un término más extenso, ¿no? Porque si no, dicho así, parece que es como un preciosismo, y no lo pienso como un preciosismo, pero sí quiero volver a ese lugar primero de la lírica para poder comprender su devenir, ¿no? Y cómo eso sobrevive hoy, creo yo. No sé si alguien más quiere hacer un comentario, intervenir en el diálogo. Sí, bueno, felicidades por la ponencia, la verdad que me quedé pensando muchas cosas, y en esta cuestión de la falla de la que habla Álvaro, creo que está lo vivencial y lo experiencial como aportaron en la primera ponencia también, ¿no? En la de esta mañana temprano. Y en ese sentido yo he percibido en la exposición esta cuestión del movimiento, que también tiene que ver bueno, pues yo lo asimilé en realidad la poesía la planteé como cuerpo que sana, pero tiene que ver con esto del movimiento, del decir, del vivir, de la palabra. Vos hablabas de palabra revelada, de el velo, el oculto, lo que se ve. Entonces, creo que todo eso, tomando también lo de esta mañana, nos hace humanos y humanas. Entonces, en lo particular, eso es algo que me gusta mucho, y que me encanta, que también se usó la palabra conjuro, y que me encanta de la poesía, que por ahí otras lecturas me brindan otras sensaciones, otras percepciones, pero la poesía es como que eso, me hace sentir viva y en movimiento, que es algo que se dijo en esta última ponencia. Eso. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Yo pienso en ese mismo sentido, pienso que hay algo que nos interpela de otra forma, ¿no? Que el arte encuentra un camino de atar
que tiene que ver con lo intransferible, porque eso es lo curioso, ¿no? O sea, ¿cómo podemos conmovernos frente al hecho estético y en eso generar la idea de una colectividad, ¿no? Esa idea de lo coral, y sin embargo mi experiencia es intransferible. No tendría un lenguaje para decir mi experiencia, ¿no? Siempre sería una traducción torpe o insuficiente, ¿no? La experiencia como tal está religada a ese lugar de lo innombrable, ¿no? Silvia Varey habla de que aún las pasiones más primarias, como el miedo, están ya sometidas a un primer zócalo semiótico. Que antes de eso, lo que hay es el caos. Lo indiferenciado, lo informe, ¿no? Que precisamente el percibir tiene que ver con ese ejercicio de separar, de discretizar, de poder inteligir en ese caos algo que sea pronunciable. Entonces, creo que va por ese lado, ¿no? Creo que hay ahí algo para seguir pensando en lo intransferible, pero que al mismo tiempo convida una misma actuación en la recepción de ese lenguaje que conmueve a muchos, que conmueve, que comporta lo colectivo, ¿no? Y ese es un ejercicio de la oralidad, claramente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Silvia, si te parece, abrimos entonces ya a conectar con todos los trabajos. Creo que es muy lindo lo que ha ido pasando y creo que todos los trabajos dialogan, definitivamente, ¿no? Sin duda, y me parece que en esta potencia de la palabra poética, ¿no?, que estamos pensando y en la que nos hemos sentido convocados y hemos participado de este simposio, es que podemos vincular, ¿no?, nuestros recorridos por la poesía, porque justamente cuando te escuchaba hablar pensaba algo que ayer conversábamos también en la clase de Teoría Literaria 1, ¿no?, que justamente esta idea que es un poco ya anticuada de oponer el pensamiento y la sensibilidad o el conocimiento científico a la palabra poética, pensar que es la palabra poética la que nos permite acercarnos o abordar lo complejo, ¿no? Es una forma que tenemos los seres humanos de poder tratar ciertos temas, de ciertas complejidades de nuestro ser, que de otra manera no podrían, ¿no?, hacerse. Y cuando te escuchaba hablar de esto, y a Cecilia también, acerca de lo que se devela y lo oculto, y de ese juego de sombras, también pensaba en esto, ¿no?, que justamente la dimensión de eso oculto se llega a vislumbrar por lo que se muestra en la palabra poética. Sin eso me parece que no llegaríamos a tener, ¿no?, una idea de esa dimensión. Sí, totalmente. Totalmente. Digo, vos hoy, vos y tu equipo, Leandro y Agustina, nos traían precisamente esa experiencia de la manipulación, ¿no? Manipulación en el sentido de obrar con las manos, la antología. Y yo te quería preguntar por eso, ¿cómo lo viven cuando ustedes se los proponen a los estudiantes? O sea, porque me parece que ese primer shock, cuando te sentís habilitado, debe ser maravilloso, cuando les decís, ustedes tienen que armar su propia antología y a la luz de estas reflexiones, cada cual irá transitando su propia hechura, ¿no? ¿Cómo lo viven? Primero, así como lo dijiste, como un shock, con un desconcierto, con un no saber por qué me están pidiendo esto en esta materia, ¿no? Donde estamos, donde no tenemos el hábito de trabajar y crear un objeto propio, ¿no? La propuesta de la antología es crear un libro de autor, un objeto artístico donde se proponga un recorrido de lectura
de unos poemas que se han seleccionado a partir, bueno, del trabajo que se hace en la materia. Entonces, lo primero para mí es un shock total. Además, la antología se hace en grupo, ¿no? Se hace en parejas o de a tres, depende de la cantidad de estudiantes. Entonces, ese también es un shock para nosotros, gente de letras, que siempre trabajamos más de forma individual. Entonces, el primero, para mí, la primera sensación es el desconcierto y la negación muchas veces, ¿no? No voy a poder, no sé cómo, no sé, no soy artista, no sé cómo hacerlo, ¿no? Entonces hay como todo un trabajo por la búsqueda de la creatividad y de pensar que siempre tenemos recursos. Tenemos recursos, podemos vincularnos con otras personas que tienen recursos, tenemos potenciales que todavía no hemos descubierto, y ese es el camino creativo, ¿no? Bueno, y que creo que eso se puede atar con algo que vino pasando, digamos, y que de alguna manera Alejandra lo veía en el teatro, pero que tiene que ver con las prácticas de la cultura, es que cuando los estudiantes te dicen, no, o sea, yo no puedo, es porque han asimilado, han naturalizado esto que vos ya lo pensás en términos de una discusión vieja, de la diferencia entre sensibilidad y racionalidad. Entonces, está fluyendo todavía ese discurso, ¿no? Está fluyendo ese discurso que reconoce que si yo soy una persona racional, entre comillas, no me puedo permitir, ¿no? No me puedo permitir, o no tengo acceso, o no sé, ¿no? Las ideas del no hablan precisamente de que, aunque esa discusión teóricamente esté saldada y sea viejo hablar en términos de sensibilidad versus racionalidad, está instalado y obra las formas del camino del conocimiento, ¿no? O de la reflexión o de la experiencia. Creo que ahí Raúl Dorra decía esta pregunta cuando llegaba, él analizaba la lírica, y claro, indefectiblemente uno llega a estos puntos de sensibilidad versus. Y él decía, lo interesante de para preguntarse ahí es, ¿en qué momento de la historia a alguien le convino ese divorcio? Porque en algún momento de la historia Platón. pasó. ¿Querés manifestarte, Leandro? Ahí me manifiesto. Creo Manifestate. que bueno, yo voy al rol docente, ¿no? Y a la formación de lectores, y más allá, ¿no? De la formación de lectores, formación de sensibilidades, ¿no? En un trabajo de humanización del otro al que le damos la lectura, ¿no? En particular, bueno, yéndome ya a lo personal, ¿no? Estuvimos toda la mañana hablando desde lo más racional incluso, ¿no? Pero, por ejemplo, acá veo gente que a mí me donó la poesía, ¿no? No sé, la veo a Graciela, a Marcela, que fueron mis profesoras en literatura española, y yo ahí descubrí la poesía, ¿no? Y la descubrí tal vez no tanto desde este lugar de, bueno, a ver, veamos la metáfora, vamos a identificar recursos, ¿no? La descubrí cuando Graciela leía sonetos del barroco español y te cautivaba en una comunidad afectiva, ¿no? Desde la sensibilidad, desde esto, donar la lectura, ¿no? Donarse también como lector. Nosotros cuando estamos en la unidad de poesía, ¿no? Nos encontramos con lectores resistentes, ¿no? Que le tienen miedo a la poesía. Es una fobia, ¿no? Es como, ¿qué me van a hacer? Y después y hay mucho amor en el proceso, ¿no? Ponemos mucho amor en ese trabajo de donar la poesía, y finalmente nos encontramos con sensibilidades, ¿no? Que se forman, ¿no? Esta autopoiesis maturana, que a mí me gusta tanto, ¿no? Como pensamiento de lo sensible, ¿no? Y hay un proceso de transformación, ¿no? Está esto de que descubrir los propios recursos e identificarlos, ¿no? Pero también hacer cosas con esos recursos y transformar el
uso y la circulación de lo sensible en la sociedad, ¿no? Bueno, son problemáticas que de todos modos nos atraviesan en todo el eje de nuestra materia, ¿no? En teoría literaria trabajamos mucho con estas problemáticas, y también trabajamos con la poesía, y justamente por eso la poesía, ¿no? Entonces, bueno, ese es el trabajo también, ¿no? Nosotros por ahí como docentes creo que también venimos formados desde una lógica racional, de conocer, y lo sensible queda en un plano marginal, incluso casi accidental, ¿no? Y la apuesta creo que es poner el foco en otro lado, ¿no? Correr el foco y poder reflexionar sobre lo que nos pasa, sin menospreciar lo que nos pasa, ¿no? Nada, eso es lo que estoy como construyendo, ¿no? En esto que vamos dialogando. Bueno, y no hay nada más peligroso que eso, ¿no? De ahí la resistencia también. O sea, no hay nada más peligroso que reconocerte en ese fondo que es más colectivo, ¿no? Digo, hay ahí toda una cosa, Suntor habla de cómo la oralidad tensiona el yo. Lo tensiona porque de alguna manera pone en crisis la noción de identidad como una noción yoica. Entonces dice, hay algo en la oralidad que se disuelve, que para ser muchos, para ser muchas, debe algo perderse de mi yo. Entonces, claro, creo yo, ¿no? Que por ahí, cada vez que yo me encuentro con personas que son que son resistentes, ¿no? Que son resistentes a la lírica, en general tiene que ver con eso, ¿no? De la dimensión patémica, como un conducto, por la materia por donde se traduce un estado del ser, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un temblor, hay como un temblor que pone en crisis, ¿no? Que pone en crisis lo que sos en términos solo del lenguaje. Porque ahí también está su límite. Y esto, ¿no? De qué diferente, porque cuando uno se para ante la poesía, ¿no? Con una mirada esteticista, en donde hay una forma correcta de leer, ¿no? Y entonces le das la bienvenida al otro diciéndole, esta es la forma correcta y la tuya, y como que hay que mejorarla, hay que cambiarla, hay que moldearla, hay que ajustarla, no es esa forma. Y una mirada más estética en el sentido etimológico de estética, ¿no? De sensible, y decir, mira qué curioso lo que te pasa con este poema. Son dos formas muy diferentes, ¿no? De abrir la puerta a la poesía, y en esa forma está lo que le va a pasar al otro, ¿no? Muchos de los estudiantes vienen heridos por la poesía, ¿no? O heridos con la poesía, con esta poesía que no sabes leer, que no la entendés, que no sos el lector de esta poesía, ¿no? Vienen con esa herida de años de formación y de una concepción de poesía absolutamente elitista, que es ahora, bueno, nosotros lo discutimos, y bueno, a mí me gustaría ser más esperanzado como Silvia, ¿no? Que dice, bueno, son discusiones viejas, pero yo veo que estamos atravesados, ¿no? por esa tensión y ese problema, ¿no? Que significa dos concepciones absolutamente opuestas de poesía y de acción en la poesía, ¿no? Creo que ahí hay una bisagra, ¿no? Un punto de conflicto, algo que lo seguimos elaborando, ¿no? Esto de cura, trabajo de duelo, elaboración de la poesía, ¿no? Sí, totalmente. Alejandra, te quería preguntar a propósito de esto que dice Leandro, y de cómo el ejercicio de la lectura del otro también me pesa en la medida en que me enseña un camino de lectura, ¿no? Es decir, cuando en el ejercicio del rol docente, claramente lo que hacemos es traficar lecturas, que son las mías,
¿no? Por supuesto que esa lectura también va imbuida de mi propia pasión, ¿no? O sea, esto que vos decías, yo la conocí a Graciela, que está ahí, que nos acompaña, un besote enorme, Graciela. Aprendí el teatro, digamos, a disfrutar el teatro cuando cursé con ella en la maestría, porque no había tenido ese acceso. Sí, había leído teatro clásico antiguo, griego, digamos, y tenía todo un enamoramiento ahí, pero no disfrutaba del teatro contemporáneo. O sea, con su lectura venía algo más, había un plus, una sustancia que reconocemos. Entonces traficamos eso, ¿no? También. Ahora, yo le quiero preguntar a Alejandra, a propósito de esta discusión que ella está mirando y está leyendo en esta obra que nos propone de Calderón, si es que pudiste relevar cómo se leía esa obra en su época, cómo se recepcionó, porque vos estás planteándonos una problemática por demás interesante sobre el travestismo, pero ¿era así recibido, era así problematizado o no? Bueno, en su momento era una estrategia teatral, especialmente en esta obra, que es una obra pensada para el teatro palaciego, muy distinto al teatro de Corrales, este, y era recepcionado como una imagen que aparece como una estrategia del teatro en su momento. Yo siempre cuestiono digamos, esto de tomarlo solo como una estrategia en escena, pero bueno, esa era la idea de los autores que utilizaban este recurso. Sin embargo, creo que en el fondo al espectador lo movía y lo conmovía, porque es inevitable ver la transgresión corporizada en el cuerpo del actor, en su vestimenta, en su atuendo, entonces, y en las acciones que llevan adelante, en la inversión de los roles, de todas estas cuestiones prefijadas. Entonces creo que más allá de que la crítica y que, bueno, no hay muchos, ¿cómo se dice?, datos de la recepción en sí, uno puede imaginar que ya la presencia en el escenario generaba una tensión, más allá de que sea considerado un simple recurso, ¿no?, teatral. Claro, estaba la tranquilidad, yo me imagino, ¿no? Por supuesto que estoy especulando, así que discúlpame si estoy diciendo una cosa extrema, pero me imagino que la tranquilidad del espectador venía por el hecho de que reconocía en ese actor travestido, en ese personaje incluso travestido, la no participación de la identidad. Es decir, la tranquilidad de que era un disfraz, que eso no era así en el fondo. La tranquilidad que lleva el gesto y saber que ese gesto es una impostación. Entonces yo sé que ahí no hay nada más, que eso se va a terminar cuando me vaya, ¿no? Que saliendo yo del teatro, todo vuelve a la normalidad, digamos, ¿no? O sea, en este juego. Exactamente, ese es como el tiempo de excepción, y además como la comedia tenía también sus estructuras muy fijas, como bien vimos en esta, también el final termina en el orden del caos. Así que sí, esa tranquilidad supongo que estaba en los espectadores. Y por eso era permitido, como decíamos, estas transgresiones, ya sea en el carnaval o en el tablado del teatro. Vos usabas una palabra interesantísima que vos decías era perturbador, ¿no? Imaginás lo que se perturba, ¿no? Y eso es bien interesante, pero claro, ahí tendríamos que pensar si ya, o al menos yo me quedo pensando en esta idea de que no hay una identidad comprometida, más que en todo caso la identidad del personaje, no del actor y no de la comedia en general, ¿no? Sino en esa realización. Pero quedan esos pequeños vestigios que para mí son como la chispa o una proto, ¿no?, una problemática del género, porque hay algo que el espectador ve, que al espectador lo conmueve y que
más allá después de volver al orden primigenio, queda, ¿no? Queda latente. Sí, lo que se ha perturbado ha quedado movido. Eso estás diciendo, digamos, ¿no? Si se ha Claro. perturbado es porque algo se ha corrido. Entonces, sí, lindo eso, es lindo, y para usar una palabra de Leandro, es esperanzador, porque significaría que ya desde ahí podemos ir teniendo un poco de, ¿no? De conciencia, ¿no? Exactamente. Así que bueno. Bueno, por mi parte, no sé si querés hacer algún aporte, algún redondeo, así, ya estamos prácticamente, estamos ya en hora, así que así pedimos que No, cierren solamente las... recuperar también lo de Leandro, en mi modo esperanzador, de que también este simposio nos sirva, para mí nos sirvió también para escucharnos, para hacer este intercambio y seguramente para poder continuar trabajando este tema, los temas que abordamos, pero ya en contacto, ¿no? Que esto también nos sirva para empezar a, de alguna manera, a trabajar y militar este espacio de la poesía, eh, para cada vez empezar a sumarnos, a sumar nuestras reflexiones, nuestras lecturas, nuestro trabajo, pero también a nuestros colegas, a nuestros estudiantes, y empezar a trabajar. Hace rato Leandro decía, hay una experiencia que está diciendo la poesía, ¿no? Hay una vivencia, hay un pensamiento, hay un conocimiento que se está diciendo en esa poesía y que tiene que ver con estos lugares, estos espacios en los que habitamos y nos construimos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, invitarnos a seguir vinculados. Me sumo a esos deseos, ojalá que sí, que esto abra caminos, así que bueno, a por ellos en todo caso, ¿no? A por ellos, a por esos caminos. Y bueno, a mí como anfitrión por parte de las jornadas, no me resta más que agradecerles enormemente que se hayan animado, que quieran participar, que apuesten por este tipo de eventos y de construcciones que en estos tiempos cuestan un poco más todavía que lo que era la presencialidad. Alguien podría sacar una Esperamos de fotito, verdad que la hayan una pasado capturita de pantalla. en casa. Leandro, perdón, decías. Podemos hacer una foto, una captura de pantalla de recuerdo, para el recuerdo. Ya tengo todas las capturas hechas, no te preocupes. Después comparto para que tengan en sus ordenadores, como dicen los españoles, en sus ordenadores. Les mando un cariño grande. Cerramos acá este simposio con un balance excelente. Mi cariño a cada cual. Graciela, realmente encantado de que hayas participado. Marcela, un cariño siempre para vos. Y bueno, a nuestras expositoras y expositores. Alejandra, Cecilia, Silvia, gracias por acompañarme en esta Un coordinación. gusto. Qué lindo. Bueno, muchísimas Muchas gracias gracias. Chao, también. Leandro, adiós. Y acá cerramos. Dejamos de grabar, me olvidé de Gracias. decir esto, Darío.